Usted recién decía, Gabriela, que esta ha sido una legislatura a la que permanentemente han venido los funcionarios, pero yo no sé si fue tan así. Por ejemplo, Nicolás Gallo fue bastante reticente cuando se quería recabar información sobre los contratos de recolección de residuos. O sea que hay, en definitiva, de parte del Ejecutivo una actitud de si es posible evitar la comparencia. ¿Por qué? No creo que sea así. Primero, el contrato de recolección de residuos fue aprobado por el ex Consejo Deliberante después de que toda la información estuviera a disposición, análisis, etcétera, etcétera. La licitación fue pública, hubo plazos de impugnación, hubo varios que recurrieron a la justicia por distintos motivos en la contratación, lo que se demoró y la ciudad perdió una enorme cantidad de dinero. Lo que pasó es que la oposición planteaba la interpelación del secretario en el recinto, aduciendo que no tenía información, que además era pública y estaba disponible. Lo que hicimos fue invitar al secretario a una reunión de comisiones. ¿Y por qué una interpelación en el recinto? Porque no tenía sentido para hacer una interpelación al recinto, porque le íbamos a hacer un show donde todos sabemos que lo que vale es el discurso, el escándalo y lo que se dice y se exhibe a la prensa, no el análisis serio de la información. Pero se lo digo frontalmente con todo respeto. De algún modo en el Congreso Nacional a veces pasa una cosa parecida. El oficialismo, el menemismo a veces considera que una interpelación es un gol en contra para el gobierno. No necesariamente. Si el ingeniero Gallo se hubiera presentado no tendría por qué haber sido un show. El ingeniero Gallo se presentó, llevó toda la información, estuvo varias horas en las comisiones. Sí, pero yo le agrego algo, Pepe, que es que las comisiones están casi en su gran mayoría en manos de la alianza, es decir, del oficialismo, con lo cual tienen mayoría de votos, mayoría de diputados dentro de las comisiones. Bueno, pero esto es en función de los resultados electorales. Sí, la proporcionalidad, que es la regla de oro de todo el Parlamento. Eso con respecto al hegemonismo que hablaba Jorge Argüello, digamos. La alianza lo aplica perfectamente bien y en este caso siempre en ningún momento accedió a los pedidos nuestros o de otra bancada para que venga alguno de los secretarios al recinto. Ahora, perdón, Jorge, ahora ¿sabe lo que, ya que habla de lo que es la diferencia política? Hay una cosa que no me queda clara y me gustaría preguntarle. Me da la sensación de que en el tema este que tuvo tanta prensa, a mi juicio sobredimensionada, titulado Travestis, o aplicación de ciertos aspectos del Código de Convivencia, la sensación es que no le queda claro a la sociedad que ustedes desde el justicialismo votaron por el Código de Convivencia Urbana y que a nivel nacional el gobierno aparece en contra de este código, como que en el justicialismo habría dos miradas diferentes. No, el justicialismo, más allá de lo que pueda opinar alguno, en el distrito y en la legislatura tiene su nivel de autonomía. Eso no quiere decir de que no tenga su relación y sus coincidencias políticas. ¿Por qué los vecinos de Palermo van a hablar con Miguel Ángel Toma y no con ustedes? Con nosotros hablaron. Y no solo eso, sino que se lo puede preguntar, en general tienen muchísimas coincidencias y hubiesen preferido la propuesta del bloque justicialista. No es así, porque la propuesta del bloque justicialista no era la prohibición de la prostitución, que era lo que planteaba el gobierno nacional, sino que era atacar el nivel... No era la de ustedes, no era la de ustedes, no era la de ustedes esa posición. Ustedes proponían lo mismo que nosotros, sancionar el abuso del ejercicio de la prostitución en la vía pública. A tal punto que el vicepresidente del cuerpo en algún momento me pidió 48 horas antes... Pues yo le pregunto a Oliveri, pero bien clarito, ¿el justicialismo quería o no quería sancionar la prostitución? Pepe, la primera vez el justicialismo votó el código casi con todos los bloques, ¿sí? Después de que se armó un texto único. El texto único, es verdad, sí, el justicialismo lo aprobó. Revisamos nuestra posición y hicimos una propuesta distinta, que por supuesto nosotros votamos finalmente nuestra propuesta, no votamos la propuesta de la alianza, que puede haber coincidencia en algunos puntos desde ya, y que la alianza, y concretamente el vicepresidente del cuerpo, a mí me pidió 48 horas antes de que votaran, si estábamos de acuerdo en votar en la propuesta del justicialismo, en el cual yo le dije, hacelo en el recinto, cambia tu posición en el recinto y votá la propuesta del justicialismo. No se hizo, se votó otra. Nosotros no votamos la segunda vez la propuesta de la alianza, Pepe. ¿Sabés dónde sí hubo dos miradas? Es en el oficialismo. El jefe de gobierno de la ciudad, que es de la alianza, tenía una posición absolutamente contradictoria con el bloque mayoritario de la legislatura, que también es de la alianza. Esto pasó en el justicialismo y me parece además que pasó en todas las fuerzas, porque el debate del código contravencional en un momento dado nos cortó transversalmente, no horizontalmente, no verticalmente. No es que cada bloque tenía una unívoca posición. Por eso fue mudando en su contenido este código, porque al principio aparecieron posiciones muy firmes, sostenidas por los bloques, y después el sentido común empezó a desembarcar y a marcar algunas ausencias en el código. No había ruidos molestos sancionados de noche, no hay reincidencia,
no había límite alguno a la oferta de sexo en la vía pública, quedaban muchas figuras pendientes de discusión y tratamiento. Y entonces los bloques de la oposición tal vez reaccionaron antes y empezaron a presionar. Yo empecé a juntar firmas en la calle a través de promoviendo la consulta popular. El bloque de la nueva dirigencia presentó un proyecto de modificación y varios pedidos de sesiones sobre tablas. El bloque del justicialismo hizo lo propio y también después la alianza empezó a promover sus propios proyectos de reforma, que fueron cambiando. Porque vos sabés que el proyecto de la decisión de la alianza que resultó votada cuando se modificó el código hace un par de semanas, ni siquiera era la posición que habían anunciado en conferencia de prensa la semana anterior. ¿Por qué? Porque había una situación de mucho debate. Un extremo del péndulo está Zaffaroni y en el otro extremo del péndulo está Fernando de la Rúa. Sin embargo, ellos tienen la obligación de convivir políticamente en el Zaffaroni no está esta noche acá y me parece justo preguntarle, quiero conocer la opinión de Gabriela González Gas, un texto que me pareció realmente muy estimulante, muy polémico, pero estimulante de Zaffaroni, un reportaje que le hicieron en un diario, en donde él dice que en definitiva, para hablar de prostitución en Buenos Aires, sin eufemismos, y sin mentiras, y sin autoengañarse, hay que hablar del tema del salario de la policía. Cuando dice, la prostitución y toda una serie de formas de proxenetismo son formas encubiertas de financiamiento de la policía, hasta que eso no lo encaremos no habrá solución. ¿Está diciendo, Gabriela, algo muy equivocado a juicio suyo? No, porque, olvidémonos de la prostitución callejera y de lo que se llama caja chica, y remitámonos a la relación Ollarvide-Espartacus-Rosas, y todos sabemos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, Gabriela? Estamos hablando de un negocio que es la prostitución, que está asociado a corrupción, y en realidad lo que la legislación penal argentina ha sancionado desde la década del 30 es la corrupción asociada a la prostitución: proxenetismo, rufianismo, explotación, trata de blancas, corrupción de menores, que son fenómenos que aparecen permanentemente asociados, y hay una posición doctrinaria que ha ganado casi la totalidad de los países del mundo y hasta las Naciones Unidas, en el sentido de tener una legislación abolicionista respecto de la prostitución, porque cualquier reglamentación sobre su ejercicio en general conlleva situaciones de explotación. Y lo que decía Argüello de la complejidad de las posiciones muestra la complejidad de un fenómeno que es tan viejo como la humanidad y que la humanidad ha adoptado. Esto de que es viejo es una de esas frases, con todo respeto a Gabriela, que las conocemos de que uno es chiquito, ¿no? Es el oficio más viejo y demás. Pero cuando se habla de la caja chica de la policía, Zaffaroni está poniendo el dedo en una herida que es una herida descompuesta. Yo te lo digo todas estas, es absolutamente cierto. Acá la policía perdió mucho poder, porque la vigencia de los edictos policiales suponía mucho poder para ser justos para la mala policía. ¿Por qué mucho poder? Porque no era un legislador, sino el comisario, el jefe de la policía, el que dictaba la norma, el edicto. No era un juez, sino el comisario, el que juzgaba. Después de aprender al contraventor, lo juzgaba y además lo condenaba a cumplir una pena de arresto. ¿Sabes dónde? En la comisaría, en un calabozo de la comisaría. Es decir, pocas cosas más alejadas de la división de poderes republicana era lo que expresaban los edictos. Por eso fueron varias veces decretados inconstitucionales. Sí, y por eso, Jorge, pero yo insisto, yo hablo porque la frase es realmente muy de mano. De la caja chica es establecer de facto un régimen de financiamiento que encubre los bajos salarios nominales. ¿Por qué? Porque genera una fuente de financiamiento sistemática. Sí, yo he escuchado decir cosas peores. Yo he escuchado a un comisario en la legislatura decir que no solamente encubre los bajos salarios, sino que también permite cambiar la rueda de los vehículos, comprar gomas nuevas, cargar nafta. Entonces te digo, de los propios vehículos de la policía, no los privados de los... Yo lo escuché en la Comisión de Seguimiento del Código dentro de la legislatura. ¿Qué es lo que te estoy Ahora, diciendo? ¿tenemos conciencia de la gravedad de esta frase? ¿Tenemos conciencia de la gravedad? Bueno, pero es que precisamente... Porque lo dice Argüello como quien está diciendo hoy es una linda noche, está estrellado, y estamos hablando... Lo venimos diciendo hace rato, porque acá se ha afectado no está justificado, aunque sea para comprar ruedas, el hecho de que de que la policía le cobre peaje a las organizaciones dedicadas a la prostitución para trabajar en las calles de la ciudad. Lo que se ha verificado es una pérdida cierta de poder en algunos sectores de la policía al perder la posibilidad de tener el monopolio
del ejercicio del poder. Yo he escuchado, Oliver, y nada menos que, perdón, Gabriela, yo he escuchado a hombres de nueva dirigencia que estuvieron en el programa diciendo que no les consta, y es más, diciendo que prácticamente les sospechan que muchos de los aspectos de la movilización de cierta parte de los vecinos de Palermo tuvo que ver con instigación desde afuera para retrotraer de algún modo la situación a lo que antes sucedía. ¿Vieron que era mejor con edictos? ¿Vieron mejor que era con policía como estaba antes? ¿Es así o no es así? ¿Hubo gente interesada en darle manija a esto? A mí no me consta. Como me parece que es excesivo e imprudente algunas afirmaciones que hizo Zaffaroni. Además, digo, Zaffaroni hace estas definiciones que tal vez sean ciertas en algunos casos. El tema es que sea tan abarcativo como lo dice. En el momento de la discusión del código, el doctor Zaffaroni no estuvo. Entonces digo, tal vez uno lo hace desde fuera de la pelea, pero nosotros que estamos adentro de la pelea, analizando uno por uno, hablando con los vecinos. Fuera de la pelea, Zaffaroni es el presidente del bloque del Frepaso, él no estuvo como una decisión política. ¿Es el presidente del bloque del Frepaso? No, bueno, creo que no ejerce la presidencia del bloque del Frepaso. Yo no sabía eso. Va relativamente poco a las sesiones. Entonces tal vez sea, sin duda Yo quisiera, perdón, Oliver, por echar los minutos finales, porque hay otra cuestión que me preocupa mucho. Hemos dicho bastantes cosas sobre la cuestión de los travestis y prostitución. Yo sé que 6 meses es poco tiempo. Yo sé, como lo decía bien Gabriela, que hay una etapa fundacional que requirió mucho trabajo. Pero ustedes han tenido tiempo, descarto que voluntad, pero han tenido tiempo de ir a los barrios. Digo, esta legislatura no ha estado de alguna manera dentro de un frasco, como dicen, como se dice hoy en la calle, metida en la calle Sarmiento. Digo, de retornar al origen de los votos. Ustedes son mandatarios, ¿verdad? O sea, ustedes tienen un mandato de la gente. Los señores son de Palermo, los señores de Montserrat. ¿Usted tiene contacto con los vecinos del barrio? ¿Ustedes con los vecinos del barrio de ustedes? Sí, por supuesto. Además, pero la legislatura como tal... No, pero la legislatura como tal ha mediado en varios conflictos de los vecinos. Le pongo un ejemplo: Parque Chacabuco, Escuela Dickens. Un conflicto y una situación entre quienes ocupaban las instalaciones deportivas que se negaban a recibir un establecimiento educativo, y la legislatura, todos los bloques de la legislatura realizaron un trabajo de mediación importante que permitió resolver el conflicto, que significó trasladarse al parque, estar en la escuela, hacer varias sesiones. Debe haber habido, mire, no quisiera decir, pero desde el momento de que sancionamos la ley de audiencia pública hasta la fecha, alrededor de 10 audiencias públicas. Estamos trabajando en la Ley de Protección Integral de la Infancia, por ejemplo. Este año hay que votar las 3 leyes más importantes de política social de la ciudad: protección a la infancia, ley de educación y ley de salud. Están todos los proyectos presentados, está pautado el mecanismo de participación e información a la población para construir los consensos y los acuerdos necesarios, y en el caso de la Ley de Protección de la Infancia, por ejemplo, hubo audiencias públicas con organizaciones no gubernamentales, con la UNICEF, de escucha permanente. Está bien, digo, porque yo creo que una de las lacras más terribles de la época del Consejo Deliberante era que los concejales integraban una especie de mandarinato, ¿no? de grupo. Yo sé que ha habido muchos, entre algunos de ellos ustedes, que han tenido una actitud correcta. De algún modo, al invitarlos, los estoy expresando mi respeto, pero no ha sido así con todos. Quiero hacer una pregunta específica, Jorge Argüello. ¿Hay ñoquis hoy en la legislatura? No, creo que no. ¿O cree que no? No, que yo no puedo asegurar que no existan ñoquis en la legislatura, pero todo el sistema, la arquitectura de los empleados de la legislatura está diseñado de modo tal que no se verifique. No, yo me animaría a decir que no. Y además, sí me parece importante destacar una cosa. Yo tengo críticas respecto de cómo la legislatura o la conducción administrativa de la legislatura encaró el proceso de los concursos. Pero debo decir que esta va a ser la primera Casa Legislativa de la República cuyo personal de planta permanente va a entrar por concurso de antecedentes y oposición. ¿Va a entrar o entró? No, está entrando. Está entrando en las 2 primeras categorías. No solo a la Cámara de Diputados de la Nación o a cualquier legislatura de la provincia. Lo más probable es que se tope con empleados, directores y pinches que se llaman igual que los diputados de hace 10 años, de hace 3 años o los actuales. ¿Cómo igual que los diputados? Claro, porque la planta permanente se integra a capricho. Entonces está lleno de familiares, está lleno de conmilitones de comité, está lleno de favores políticos, de devolución de favores políticos. El sistema de concursos por antecedentes y oposición, independientemente de que, insisto, creo que está mal implementado, es un sistema objetivo que hace que el personal que queda para siempre en la legislatura
no deviene de la devolución de favores políticos, sino de los propios méritos de haber podido sortear esos dos concursos. Bueno, esto es un mejoramiento cualitativo, Oliveri. No solo en eso, que por supuesto compartimos, sino que va a ser en todos los organismos a crear. ¿Pero en qué se pelean ustedes si comparten todo? Discúlpenme. ¿Por qué? No nos peleamos bastante. ¿Sí? Sí. No es que me interese que se peleen, quiero decir. Por ejemplo, digo, entonces le voy a dar un dato concreto. Le estoy diciendo, a los organismos a crear van a tener que ser también concursados sus empleados. Uno de los organismos a crear, que tendría que haber creado el doctor de la Rúa y no ha creado, más allá de que hay que votar la ley, y tiene 2 años de administración sin auditoría externa, ¿sí? Es decir, el doctor de la Rúa, que por supuesto es muy democrático. Sí, porque la ley de la auditoría es una ley de la legislatura. No, es una chicana, usted está ironizando. No estoy ironizando, estoy diciendo la verdad, tal vez tenga, es decir, se está manejando sin justicia, prácticamente, con una justicia precaria y sin auditoría externa, con una defensoría del pueblo, digamos que tiene 30 días de plazos, Permiso sin público. organismo de control de Esa es responsabilidad de la legislatura, que ustedes se integran. Ustedes son mayoría y pero ustedes nosotros son los somos que mayoría y marcan el nosotros camino, estamos nosotros trabajando somos sobre los Pregunta acuerdos por la ley de específica sobre un tema auditoría. que es realmente muy delicado. ¿Por qué cuando se cayó la candidatura que se estaba manejando para reemplazar la Cartañá, la Alianza no retomó el movimiento para designar un reemplazante de Cartañá como defensor del pueblo de la ciudad? Porque lo estamos haciendo ahora, era difícil construir un acuerdo ¿Y cuál era la dificultad del mayoritario. acuerdo? ¿Ese es un cargo que tiene que ir al FREPASO? No, es un cargo que tiene que nominar un ciudadano independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en aquel momento pensamos, y yo particularmente lo sigo pensando, que la legitimidad de Norberto Laporta, más allá de su historia de vida socialista, reconocido en su honestidad por la mayoría de los vecinos de Buenos Aires, hacía que fuera legítimamente habilitado para ejercer ese Pero en cargo. su partido algunos no opinaban así. No opinaban así y no se juntaron los 40 votos, pero no por mi partido. Pero lo que quiero decir es que después de él, todas las otras personalidades, más allá de su corrección, de su honestidad y de su trayectoria personal, carecen de la representatividad y la legitimidad que Cuesta Norberto creer que en la Laporta ciudad de tenía. Buenos Aires no haya una personalidad para ser ombudsman. Pero hubo un registro, hubo audiencias públicas, hay un mecanismo para construir una mayoría especial. Lo que quiero decir es que tenemos seguramente que elegir entre quienes habían competido para hacer subadjuntos o para constituir su representación a través del tiempo de otra manera. Y eso es lo que creo está trabando esa designación ahora. Sería inimaginable, en consecuencia, Jorge, que en esta legislatura apareciera un caso como el de Pico o como el de Suardi. Inimaginable. Yo creo que sí. Usted pone las manos sobre la mesa y jura. Yo tengo una visión muy positiva respecto de esto. Yo no creo que existan posibilidades para que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se produzca cohecho organizado. Hemos detectado algunos episodios que son menores, pero han sido puestos inmediatamente por decisión de los bloques en manos de la justicia. Se trata de 2 empleados. Sí, no tan menor, Jorge, te diría, ¿no? No, porque quiero decir, no estaban involucrados los bloques ni los diputados, eso me refiero. Desde ya, y gracias, me parece, no sé si gracias a Dios o a quién, pero creo que la reacción rápida, y creo que todos los bloques coadyuvamos, pero no tan menor, porque en realidad no sabemos si no se estaba montando también un sistema, una operatoria, que justamente podía... Pero en todo caso, si esa hubiera sido la segunda vez hipótesis... que me querés hacer poner la mano sobre el fuego, no lo voy a poner. Entonces, No, acá no hay ningún fuego. Es mi opinión. Acá no hay ningún fuego y además es una frase tan desacreditada, tantas la han puesto y no ha servido de nada. No, lo que sucede es que en todo caso, si así hubiera sido la hipótesis, Oliveri, en todo caso, que se haya abortado con tanta rapidez y presteza me parece muy importante. O sea, que no logró convertirse en sistémico. Es una muestra de la salud institucional y de que hay mecanismos que permiten enfrentar este tipo ¿Cómo de se plantean situaciones. ustedes? Perdón. No, de todos modos digo, por lo menos el bloque del PJ está esperando una parte del video que el doctor Moreno Campo dice tener y nunca envió a la legislatura. Pero que la legislatura como tal le ha pedido a la magistrada que está interviniendo que ¿Y de la qué remita. depende que el video de Moreno Campo no haya sido entregado? No sé, porque se pasó por televisión apenas 10 o 11 minutos y dijo él en la reunión del presidente... Tampoco por televisión, se pasó en un programa. O en de un la programa televisión, también, sí. es cierto. En uno donde se siente Pero cómodo Moreno decía- Campo, pero no es la televisión, ¿no? No, Es- correcto. Digo, para aclarar las cosas. Sí. ¿Cómo hacer, en todo caso, para recuperar ese entusiasmo inicial que parece perdido, Gabriela, de parte de la gente en la legislatura? Porque había tantas ganas de que el Consejo Deliberante terminara,
Había fervor realmente. La gente estaba harta del Consejo Deliberante. El Consejo terminó y seguramente será responsabilidad nuestra recuperar la credibilidad a partir de que podamos exhibir resultados. Me parece que todavía es demasiado pronto para que se puedan medir en el tiempo, porque nos ha tocado hacer 3 cosas juntas: fundar un Estado, resolver situaciones de conflicto natural, se diría, en un marco de la sociedad, y además estamos en una campaña electoral que todo indica que recién empieza, pero que va a ser muy dura, sin reglas de juego y sin respetos mínimos. ¿Será por esa prudencia, Jorge, que no han regresado al edificio de la calle Perú, que no está exorcizado todavía? No, yo creo que tiene que ver con la falta de operatividad que demuestra aquí la administración de la legislatura. ¿Esta es la de Aníbal Ibarra? Totalmente. Ya llevamos, le va a llevar un año condicionar los despachos para trabajar en la legislatura, y yo creo que nosotros necesitamos tener un espacio físico definitivo. ¿Pero hubo un problema de falta de presupuesto? No. ¿Y por qué han demorado tanto? Falta de operatividad, dije. Falta de operatividad. Estamos demorados, vamos a demorar un año en reacondicionar el edificio. Pero yendo un poco ya para cerrar mi participación a lo que recién Gabriela decía, yo no quiero dejar de decir que hay una cierta dificultad en el sistema de toma de decisiones de la Alianza de Gobierno. Yo creo que hay una dificultad para ejercer todavía el poder, que devendrá a lo mejor de la disparidad de las fuerzas que conforman la alianza. Bueno, usted integra un bloque... es fácil. Un monobloque. Digo, no, en el caso de Argüello... No contrapongo la unanimidad que suele lograr no hay, un bloque con eso. No hay elecciones internas. No, bueno, pero digamos que las cosas que pasan tienen una respuesta. Está bien. Esta es una respuesta que yo veo. ¿Qué y pasa? La otra, ¿Es pesada la alianza para tomar decisiones? Yo creo que sí. Creo que además a veces toman mal las decisiones, probablemente, bueno, en muchos casos, no en el caso del radicalismo, por falta de experiencia y por falta de conocimiento del ejercicio de poder. Y otras veces, Pepe, lo que falta es sentido común. En el Código Contravencional lo que faltó en la mayoría fue sentido común para dar respuestas a lo que verdaderamente venía siendo reclamado por los barrios de la ciudad. Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo quiero decir que la alianza nos permitió recuperar la política, que la alianza es un proceso de construcción dificultoso porque somos 2 partidos de experiencias totalmente distintas, y que a partir del debate y los matices y el respeto del uno por el otro estamos construyendo una fuerza que va a ser capaz de gobernar la Argentina a partir de una coalición, como sucede en las democracias modernas del mundo, y no la hegemonía de un partido único con un verticalismo que ya no refleja el pluralismo ni las opiniones que se dan en el marco de la sociedad. ¿Me permite disentir, Pepe? No, yo no es que no le permito, lo permito. Usted disiente con sus propios derechos. Lo que no tengo es más tiempo. Muy breve, 30 segundos. No, que yo creo que si este es el reflejo de la alianza en la administración de la legislatura y en el gobierno de la ciudad, de lo que puede ser un gobierno de la nación, por supuesto no solo que voy a seguir votando al peronismo, yo creo que no es bueno para la ciudadanía de la capital federal y de la nación lo que se está implementando como alianza. Pero seamos sinceros y absolutamente claros. Convengamos, Oliveri, que el peronismo o el gobierno nacional gran simpatía por la autonomía de la ciudad no ha tenido nunca. Pero se la dio, Pacto de Olivos. No se la dio, la ganamos los porteños, perdón. No, pero le quiero aclarar que el radicalismo estaba trasladando la ciudad de Buenos Aires al sur también, la capital federal. No, la ciudad no, perdón, la capital. Bueno, no importa. Justamente para darle autonomía a la ciudad sin interferencia del Estado. Bueno, no vamos a hablar del proyecto. Ese proyecto vale la pena ser recuperado para un futuro programa, ¿no? En dónde establecer la capital federal. Pero digo, la autonomía es un logro de todos los porteños, los peronistas, los radicales, los independientes, los que no tenemos partido político. Pero lo hizo el gobierno peronista, digamos, siendo el gobierno peronista o siendo Menem presidente de la Nación, quiero decir, no lo hizo el radicalismo antes. Lo podía haber hecho desde el 83 al 89. Carecía de mayoría en las cámaras. De todos modos, no pudimos reformar la Constitución. Les agradezco mucho por la presencia, Argüello, González Gas y Oliveri. Gracias por la presencia de ustedes. Bueno, me tengo que ir yendo. Los reencuentro como siempre todos los días, mañana a las 5 de la tarde por Radio de Plata, haciendo esto que pasa, y si no aquí, por CBN el próximo jueves a las 23. Gracias por todo, yo soy Pepe Lechef. Viva la patria. Chau.